I'm Aaron Mate with The Gray Zone. The new president of Soy Syria, Aaron Mate, de The Ahmed Gray Zone. al-Shara, El nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Shara, también conocido como Mohamed al-Jolani, está en Nueva York para la Asamblea General de la ONU. El viaje de al-Shara está siendo ampliamente descrito como la primera visita de un presidente sirio a Estados Unidos en casi 6 décadas. Esa es una forma de verlo. Otra forma es que se trata de la primera visita del líder fundador de Al-Qaeda en Siria desde que Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones por él el pasado diciembre. Así es. El líder fundador de la filial siria de Al-Qaeda está recibiendo ahora una cálida bienvenida en la ciudad que sufrió el mayor número de víctimas en el atentado de Al-Qaeda del 11 de septiembre, hace 24 años este mes. ¿Cómo es posible? Pues es sencillo. Al-Shara, también conocido como al-Jolani, lideró el exitoso golpe de Estado contra el presidente sirio Bashar al-Assad el año pasado, la culminación de una guerra sucia de más de una década, dirigida por Estados Unidos y sus aliados. Como dijo Jake Sullivan al inicio de esa guerra a principios de 2012, Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria. Pues bien, como Al-Qaeda estaba de nuestro lado en Siria, Estados Unidos ha dado una cálida bienvenida a su líder fundador desde que tomó el poder en Siria, no solo sacando a Al-Qaeda de la lista de terroristas, sino incluso colmándolo de elogios. Aquí, por ejemplo, está el enviado estadounidense Tom Barrack. Tienes una entidad que era vista como un grupo de guerra de guerrillas que había hecho un buen trabajo en Idlib y ahora toma el control en Siria. Por cierto, han sido de confianza, han sido reflexivos, han sido considerados. Así es. Según la administración Trump, la rama dominante de Al-Qaeda en Siria ha sido reflexiva y considerada. Y debido a que Estados Unidos ha pasado por alto Al-Qaeda en Siria, esto también implica ignorar las atrocidades cometidas bajo su supervisión. Desde que tomaron el poder, las fuerzas vinculadas al nuevo gobierno han perpetrado violencia sectaria contra los grupos minoritarios de Siria. Solo por citar los 2 ejemplos más notorios de muchos, en marzo, cientos, posiblemente miles, de civiles alawitas fueron masacrados por fuerzas vinculadas al gobierno en las regiones costeras de Siria. Y luego, en julio, cientos más, en su mayoría civiles drusos, fueron asesinados en la región de Suwaida, en Siria. Bien, hoy vamos a escuchar a 2 miembros de estas comunidades vulnerables, los alawitas y los drusos en Siria, sobre lo que está ocurriendo a manos de una escisión de Al-Qaeda que nosotros en Occidente ayudamos a poner en el poder. Primero tenemos al Dr. Morhaf Ibrahim, presidente de la Asociación Alawita de los Estados Unidos. Dr. Morhaf Ibrahim, gracias por acompañarme. Dr. Morhaf Ibrahim, thank you for joining me. Gracias por invitarme. You were just in Washington, D.C. Acabas de estar en Washington, D.C., en el Capitolio, intentando llamar la atención sobre la violencia mortal que las minorías en Siria han estado sufriendo desde la caída del gobierno de Assad el año pasado. ¿Puedes hablar sobre el mensaje que llevaste al Capitolio? Intenté informar a todos en el Capitolio, incluidos algunos funcionarios estadounidenses, sobre las atrocidades que están ocurriendo contra las minorías en Siria y el hecho de que el comportamiento o las políticas de carta blanca de la administración estadounidense en este momento respecto a Ahmad al-Shara, el presidente interino de Siria, que podría cambiar de actitud y que podría ser aceptable en esa región para gobernar Siria, que es un país vital, probablemente no sea correcto. Ahmad al-Shara provisional terrorista, esta es una organización terrorista. Él pertenecía a Al-Qaeda antes, y tratamos de hacerle saber que el comportamiento actual de este gobierno interino en Siria es peligroso para la región. Va a ser peligroso para Estados Unidos. El concepto de yihadistas exitosos es extremadamente peligroso para todos en la región y para los intereses estadounidenses. Les dijimos que probablemente, en algún momento, debería impulsarse algún tipo de federalismo o descentralización en Siria para que estas minorías puedan protegerse,
porque el comportamiento actual, los asesinatos que están ocurriendo contra alawitas, drusos, cristianos y en algún momento serán los kurdos, va a ser peligroso para toda la región. Como bien sabes, la política en Washington durante más de una década fue el cambio de régimen. Se trataba de provocar exactamente lo que estamos viendo ahora. Estados Unidos sabía que estaba apoyando una insurgencia dominada por Al-Qaeda, y por eso el antiguo líder de Al-Qaeda, al-Shara, es ahora el líder de Siria. Dado que esta era la política, dado que Estados Unidos gastó mucho dinero en el cambio de régimen e impuso sanciones que ayudaron a colapsar el gobierno, ¿cuál fue la respuesta que recibiste en Washington cuando intentaste llamar la atención sobre las atrocidades a las que contribuyó la política estadounidense de cambio de régimen? Bueno, a nadie le gustaría tener tropas sobre el terreno. No creo que haya ningún interés en ningún ámbito del gobierno de Estados Unidos en Washington, D.C., por desplegar tropas en ningún sitio, especialmente en Siria. Pero decimos que América, Estados Unidos, es un país muy poderoso. A través de sanciones y de otros medios, pueden forzar un cambio de comportamiento e incluso abogar por un cambio en el sistema actual en Siria. Creo que un gobierno central muy fuerte en Damasco es peligroso, y tratamos de decirle a todo el mundo que no se puede permitir que estos yihadistas, con un trasfondo suní de Al-Qaeda, gobiernen todo el tejido sirio. Siria es un país muy sofisticado. Tiene la región occidental, que es principalmente alawita y cristiana, y son personas muy educadas. Tienes el sur de Siria, que es druso. Tienes el noreste de Siria, que es predominantemente kurdo. Y no puedes simplemente poner a alguien como Assad a gobernar toda Siria, porque un régimen fuerte en Damasco va a afectar en primer lugar a todo el tejido de la región. Te doy un ejemplo. Los cristianos en Siria sumaban cerca de 800.000 o 900.000 antes de 2011. Ahora son menos de 200.000, menos del 1% de la población. Y los alawitas van a sufrir el mismo problema. Los drusos están siendo masacrados, asesinados y están bajo asedio. Y para los kurdos sería desastroso. Si el gobierno de Estados Unidos abandona a los kurdos, también será desastroso. Y ellos lucharon contra Al-Qaeda junto al gobierno estadounidense. Así que lo que intentamos decirle a todo el mundo es que el gobierno de Estados Unidos puede apoyar una Siria descentralizada. Nadie en la región va a oponerse a eso, ni Turquía, ni nadie. Y creo que hay otros poderes regionales muy fuertes que apoyan este tipo de descentralización, como quizá Israel, quizá Jordania. Creo que Jordania teme un régimen yihadista fuerte y exitoso en Damasco, que probablemente afectaría al actual régimen secular en Jordania. Así que es muy saludable para todos avanzar hacia la descentralización y cambiar este tipo de constitución, como la constitución establecida por al-Shara en este momento. Él se ha convertido en juez, jurado y policía. Eso no es sostenible y no es saludable para nadie en la región. Hablemos de algunas atrocidades específicas que se han documentado contra los alawitas de Siria desde la caída de Assad. Reuters acaba de publicar un artículo titulado «Cómo las fuerzas sirias vaciaron un suburbio alawita. X significa quedarse, O significa irse». Informan sobre este suburbio de Damasco llamado Al-Samaria, que tenía unos 22.000 habitantes. Ahora solo viven allí unas 3.000 personas. Después de que las fuerzas sirias bajo el nuevo gobierno, controlado por una escisión de Al-Qaeda, fueron a Al-Samaria y pintaron X y O en las casas. X significa quedarse, O significa irse. Eso es la población 1.000 a 3.000 personas. ¿Qué sabes sobre lo que ocurrió? 3,000. What do you know about what happened here? Permítanme empezar con la caída del régimen de Assad. Tras la caída del régimen de Assad, el 8 de diciembre de 2024, comenzaron a producirse asesinatos contra alawitas y minorías, drusos, cristianos, a menor escala hasta el 7 de marzo. Para el 7 de marzo,
habíamos contabilizado cerca de 8.000 personas asesinadas. Otros informes indicaban que probablemente cerca de 2.000 fueron asesinadas solo por ser alawitas. El secuestro de mujeres, como saben, han visto informes de Amnistía Internacional, de la ONU y de Reuters, informaron que varias mujeres alawitas fueron secuestradas y vendidas como esclavas sexuales. Contabilizamos 55, con entrevistas realizadas a las familias, 55 mujeres alawitas, y lo documentamos. Están los prisioneros detenidos ilegalmente. Muchos de ellos, de hecho, han sido asesinados, cerca de 10.000 personas. Entre comillas, son remanentes del régimen. No hay juicios. Nadie sabe dónde están ahora mismo. Y luego están las masacres del 13 de julio contra los drusos y el asedio contra los drusos. Ahora, nosotros, como alawitas, como la Asociación Alawita de los Estados Unidos, ARAUS, hemos documentado 19 pueblos bajo lo que llamamos limpieza étnica. El último de ellos es Sumeria. Hay otros 2 lugares, Maadamiyeh y Meze Duwaila. Quien conozca Damasco sabe que estas zonas son suburbios conflictivos de Damasco. Son alawitas, principalmente alawitas. Han sido objeto de limpieza étnica. Te diré más que eso. Cuando ocurrieron las masacres el 7 de marzo, había ciertos lugares en Banias, por ejemplo, marcados como alawitas, y otros lugares marcados como suníes, y otros lugares marcados como cristianos. Así que si eres alawita, tu casa va a ser incendiada. Es así de simple. Y probablemente hayas visto las masacres en el sur de Siria, en zonas drusas. Empiezan a preguntar a la gente, ¿eres druso o suní? ¿Eres druso o suní? ¿Eres druso o suní? Y entonces uno de ellos dijo, soy sirio, soy druso. Luego lo mataron. Es simplemente desgarrador. Es un comportamiento de limpieza étnica ya establecido por este régimen actual. Y no creo que Estados Unidos de América deba quedarse en silencio. Mencionaste que tu grupo ha documentado a más de 50 mujeres que han sido secuestradas y obligadas a convertirse en esclavas sexuales. Cuéntanos más sobre esto. ¿Y dónde está la indignación global? Ha habido muchos informes al respecto, pero no se ve que sea un tema principal de discusión. 55 mujeres. Intentamos enviar estos archivos a funcionarios estadounidenses, al Departamento de Estado y a la ONU. Los hemos enviado a varios congresistas y congresistas estadounidenses. Solo intentamos, a esta escala, educar a la gente de que este régimen actual no debería permanecer y que este régimen actual va a ser peligroso para todos. Y de nuevo, esta ideología yihadista exitosa, que si eres un yihadista y puedes luchar en nombre del Islam para expandir el Islam y convertir a todos en musulmanes, eso no va a ser saludable para nadie. Obviamente, hay ciertos nombres de los que no se puede hablar abiertamente. Por eso, en secreto, intentamos abogar e intentamos educar a la gente sobre estas 55 mujeres, porque varias de ellas están realmente dentro de Siria. Todo fue documentado con entrevistas a las víctimas, algunas de ellas, y algunas incluso con las familias de las víctimas. Acabamos de conmemorar el 24 aniversario del 11S, cuando Al-Qaeda atacó a Estados Unidos. Y al día siguiente del aniversario, hubo una reunión en Damasco entre el jefe del CENTCOM estadounidense, Brad Cooper, y al-Shara, el nuevo líder de Siria, que es el líder fundador de Al-Qaeda en Siria. ¿Qué tipo de mensaje se transmite si un alto mando militar estadounidense se reúne con el antiguo líder de Al-Qaeda en Siria, especialmente justo un día después que Estados Unidos conmemore el aniversario del 11S? Yo dejaría esto en manos de las víctimas del 11S y de los militares estadounidenses que murieron en Irak defendiendo este gran país, o en Afganistán, porque este tipo, Julani, tiene sangre estadounidense en sus manos. No creo que haya sido una decisión razonable por parte de la administración estadounidense mantener este tipo de relación, este nivel de relación con Julani.
If you're Alawite family, Si eres una familia alawita, ¿cómo es la vida diaria ahora en comparación con antes de la caída del gobierno? Quiero decir, ¿a qué nivel de amenaza para la seguridad se enfrenta uno cada día? ¿Y cómo afronta la gente el peligro de cosas como el secuestro de mujeres para la esclavitud sexual, o peor aún, ser asesinadas? kidnapped for sex slaves or worse, being killed? I'll tell you this, multiple of my cousins and Te diré esto. Varios primos míos y personas que conozco en Siria ya no envían a sus hijos a la escuela porque temen que los secuestren. Tienes que entender que eso va a crear un gran problema para el futuro de estas personas y su educación. Los alawitas están ahora mismo bajo asedio y sufren económicamente. Viven con el miedo constante de ser secuestrados o asesinados cada día. Documentamos entre 2 y 3, a veces 4, a veces 10, a veces 12 personas asesinadas, simplemente por ser alawitas. Si lo piensas bien, de cara al futuro, eso va a paralizar su capacidad de recibir una educación, de participar en la sociedad, de poder trabajar. Conozco a muchas familias que ahora dependen de medios mínimos para vivir porque no pueden integrarse en el tejido de las zonas que les rodean por miedo a ser secuestrados o asesinados. of the areas around them because of fear of being kidnapped and killed. So it's just, it's dire. Así que es una situación desesperada para los alawitas, y no creo que sea sostenible. Por eso realmente estamos pidiendo la descentralización y un gobierno federal. Dijimos lo siguiente, les dije a los funcionarios del Departamento de Estados Unidos, les dije, oigan, escuchen, si las fuerzas de seguridad en las regiones alawitas fueran alawitas, no creo que ocurrirían secuestros de mujeres. Pero según un informe de Reuters, las mujeres secuestradas en realidad pasaron por los controles de seguridad del gobierno de Ahmad al-Shara, sus fuerzas de seguridad y el Departamento de Defensa de Ahmad al-Shara, y les dijeron, vale, de acuerdo, que Dios os bendiga, adelante. En otras palabras, realmente encubrieron el secuestro de mujeres alawitas, y esto forma parte de las atrocidades que los alawitas han estado sufriendo. Part of the atrocities that the Alawites have been suffering from. What you will hear from supporters of regime change in Lo que Syria escucharás de los partidarios del cambio de régimen en Siria es que la comunidad alawita fue cómplice de los crímenes del gobierno de Assad y de la represión que tuvo lugar bajo el mandato de Assad. Aquí, por ejemplo, está Lina Sinjab. Es una periodista siria de la BBC y estuvo en Democracy Now! A principios de este año, tras el intento de cambio de régimen en Siria. Esto es lo que dijo sobre la comunidad alawita en Siria. Quiero conocer tu respuesta. in Syria. I want to get your response. La agenda detrás de esto es que la comunidad alawita teme ser procesada. La mayoría de la comunidad alawita, como sabes, apoya al presidente Assad y han contribuido o formado parte de la represión, la brutal represión contra los sirios, arrestos, torturas en prisión y asesinatos. Por eso temen ser procesados y por eso están intentando ejercer presión para que haya una amnistía general para la comunidad alawita. Esto es algo que es imposible que ocurra, porque las familias de quienes murieron en prisión, las familias de quienes fueron bombardeados, torturados hasta la muerte o desaparecidos, necesitan justicia. Necesitan respuestas sobre lo que les sucedió a sus familiares. Y no hay manera de que haya paz y estabilidad en Siria sin procesamiento, sin un sistema legal que haga rendir cuentas a quienes tienen sangre en las manos por el bien de la reconciliación en el país. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a eso? Básicamente está diciendo que la mayor parte de la comunidad alawita estuvo involucrada en la brutal represión de los sirios por parte del gobierno sirio a lo largo de los años, haciendo el trabajo sucio. Throughout the years of the dirty war. According to the UN investigation report that happened after Según el informe de investigación de la ONU, que siguió a las masacres contra los alawitas el 7 de marzo, algunas de las víctimas tenían menos de un año de edad. Entonces, se supone que estos bebés formaban parte del régimen y estaban implicados en las atrocidades del régimen de Assad contra la población. ¿Y qué hay de las 55 mujeres que documentamos? Algunas de ellas de 16, 17 o 18 años. Durante la masacre contra los alawitas,
el 7 de marzo de 2025, separaron a las mujeres de los hombres y las mataron solo por su identidad. Algunas de estas mujeres fueron asesinadas porque intentaban proteger a sus hijos varones. Entonces, estas personas forman parte del régimen de Assad y son cómplices de las atrocidades contra los sirios junto con el régimen de Assad. De hecho, el 85% de combatientes del régimen de Assad eran suníes, kurdos, drusos y cristianos. Así que el régimen de Assad era una dictadura. The Assad regime was a dictatorship, that it was not an Alawite regime. Assad was Alawite himself. No era un régimen alawita. Assad era alawita, pero estaba casado con una mujer suní. Las principales fuerzas de seguridad a su alrededor, el ministro de Defensa era suní. Ali Mamluk, su mano derecha en seguridad, es suní. Varias personas a su alrededor eran suníes. Así que realmente no se trataba de atrocidades alawitas, simplemente era una dictadura, un mal régimen. Me disgusta mucho este tipo de medios y este tipo de noticias, porque los mismos reporteros y las mismas noticias que intentan vincular a los alawitas con las atrocidades del régimen de Assad están afectando realmente lo que ocurre ahora mismo sobre el terreno. El régimen de Assad era una dictadura. El régimen actual es una dictadura. Los alawitas no tienen nada que ver y no tuvieron nada que ver con el régimen de Assad. Era una dictadura. Era un régimen militar. Era el Ba'ath, similar al de Saddam Hussein. Bad regime similar to Saddam Hussein, and the regime did what it had to do at that time. Y el régimen hizo lo que tenía que hacer en ese momento para protegerse. No tiene nada que ver con los alawitas. Y lamento mucho escuchar cosas así, porque realmente está afectando la supervivencia de los alawitas en la región. Considerar a los alawitas como Filul Nizam o restos del régimen de Assad realmente está afectando su supervivencia en la región. Lamento mucho escuchar cosas así, porque eso es lo que realmente hace que el asesinato de alawitas parezca aceptable. ¿Adivina qué? Mira lo que les pasó a los drusos. Assad no era druso. Mataron a drusos porque son diferentes. Así que todo el tema de los asesinatos ahora mismo en Siria es simplemente que algunas personas suníes radicales, parte de este régimen suní actual, intentan lograr la supremacía suní matando y limpiando étnicamente a todas las demás minorías. Killing and ethnic cleansing of all other minorities. Y tengo que decir que si vamos a hablar de las atrocidades que cometió el gobierno de Assad durante la Guerra Sucia, fue porque estaban luchando contra una de las insurgencias mejor armadas de la historia, dominada por grupos como Al-Qaeda, que estaban matando a minorías, incluidos alawitas, drusos y cristianos. Y cuando tienes una insurgencia dominada por Al-Qaeda que está muy bien financiada, va a haber muchas muertes. Así que la respuesta era detener la guerra sucia. Pero la política era el cambio de régimen, y el cambio de régimen fue producto de estados como Estados Unidos y el Reino Unido. Y esta es una reportera de la BBC, que es un brazo del gobierno británico, y fue una animadora de la guerra sucia. Ese es un contexto realmente importante que hay que entender aquí mientras escuchas este fragmento. Quiero poner uno más de ella. Esta es la reportera de la BBC, Lina Sinjab, también en el programa progresista Democracy Now!, hablando más sobre los alawitas y básicamente diciendo que todos son esencialmente herramientas de Irán. Y sus milicias afiliadas, ya sea en Irak o en Líbano, desde Hezbollah o las milicias chiíes en Irak, les preocupa que interfieran en la sociedad, causando disturbios e inestabilidad, especialmente porque muchos de los alawitas y chiíes en Siria siempre han estado vinculados a potencias extranjeras como Irán, y temen que esto vaya a continuar. Lina Sinjab, muchísimas gracias por acompañarnos. Nakali Parmathiu es que la mayoría de los alawitas y los chiíes están afiliados a Irán. That's not accurate. Eso no es exacto. Los alawitas son personas muy educadas, muy seculares, y en realidad no son nada religiosas. El régimen utilizaba sus lazos con Hezbollah y con Irán para protegerse. No era realmente una cuestión alawita tener algún tipo de alianza entre el régimen anterior y estas fuerzas. Y en realidad no hay vínculos entre los alawitas y Hezbollah, ni entre los alawitas e Irán.
Si observas el comportamiento de los alawitas actualmente, son personas muy bien formadas y occidentalizadas. La mayoría vive en la zona costera de Siria, algunos alrededor de Damasco, otros cerca de Homs y algunos en Hama. Pero todos ellos son personas educadas. Realmente no son personas religiosas, y en realidad no existe ninguna relación o lazo entre los propios alawitas. Esta es parte de la confusión. El régimen anterior, con Bashar al-Assad siendo él mismo alawita, tenía sus lazos con Irán para protegerse, y tenía sus lazos con Hezbollah para protegerse. Mira a los alawitas en Líbano ahora mismo. No tienen nada que ver con las fuerzas de Hezbollah en absoluto. Así que realmente intentamos educar a todos para que entiendan que vincular a los alawitas con fuerzas externas como Irán, o incluso Rusia o Hezbollah, es realmente un error. Y eso debería cambiar. Hay una gran diferencia entre vincular a Al-Qaeda, o vincular a HTS, o al propio Julani, con la inteligencia turca y la ayuda que recibió tanto de la inteligencia turca como de las fuerzas turcas. Pero los propios alawitas son un pueblo pacífico. No tienen nada que ver con todas estas agendas en Oriente Medio contra, Dios no lo quiera, Israel o cualquier otra fuerza. Realmente quieren vivir en paz y desean gobernarse a sí mismos. Por eso la descentralización va a ser el camino a seguir. Si generalizas diciendo que todos los alawitas, o que la mayoría de los alawitas son pro-Nizam o restos del régimen de Assad, o que realmente les gustaría tener vínculos con Hezbollah o Irán, es simplemente un gran error. Y es un error letal, porque realmente está afectando la existencia de estas personas. Dr. Mohaf, Ibrahim, vamos a terminar. ¿Algún mensaje final que quieran dejarnos? Me gustaría mucho informar a todos sobre la cuestión alawita. Quiero que todos sepan que los alawitas son un pueblo muy pacífico. Realmente desean vivir con dignidad. Quieren proteger un buen futuro para sus hijos y su tierra histórica en Siria. Por eso me gustaría animar a todos a que al menos insten al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Estado o al Congreso a ayudar a la causa alawita, apoyando la descentralización de Siria. Dr. Mohaf Ibrahim, presidente de la Asociación Alawita de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Ese era el Dr. Mohaf Ibrahim, presidente de la Asociación Alawita de Estados Unidos. Ahora escuchamos a Hiba Harmakani. Ella es una sirio-estadounidense drusa, originaria de la provincia de Sueida en Siria. Hiba Harmakani, muchísimas gracias por acompañarme. Hiba Harmakani, thank you so much for joining me. Gracias por invitarme. Hubo un brote de violencia sectaria en la provincia de Sueida, de donde usted es originario, en Siria, en julio. Esto desató masacres contra su pueblo, los drusos. Háblenos de lo que ocurrió. Así que antes de entrar en los acontecimientos de lo que ocurrió en julio, creo que es importante que hablemos de los hechos que llevaron hasta ese momento. Incluso antes de que estallara la violencia contra la comunidad drusa en abril, hubo un hombre llamado Enes Habra que publicó un video deepfake afirmando que había personas drusas importantes incitando a la violencia contra el profeta Mahoma. Esto provocó que mucha gente en Internet se indignara, queriendo atacar a la comunidad drusa y más tarde al Ministerio del Interior. El propio gobierno sirio emitió un comunicado diciendo que se trataba de un video deepfake, que no era real. Pero en ese momento ya había personas cometiendo actos violentos en Damasco, Alepo y Homs contra estudiantes drusos, algunos de los cuales eran miembros de mi familia que tuvieron que huir rápidamente de la zona. Después de eso hubo un hombre llamado Mehran al-Salami, y de hecho es secuestrado. al-Salami, and he was abducted actually. He's a Druze man that was abducted and killed. And so es un hombre druso que fue secuestrado y asesinado. Así que, tras una serie de estos brotes de violencia, pequeños pero significativos, hombres drusos de la provincia de Sueida,
de pueblos más pequeños dentro de Sueida, fueron a las fronteras de la provincia para defenderse de posibles ataques porque temían que esto continuara y se intensificara. Durante ese tiempo, en realidad fueron emboscados por militantes del ISIS. Sabemos que eran militantes del ISIS porque muchos de los hombres que aparecieron en las fronteras de Sueida y emboscaron a los drusos llevaban insignias en su ropa representativas del ISIS. Además, ya habíamos visto estas caras en marzo, de hecho en las zonas costeras de Siria, y eso prácticamente no se mencionó en los medios de comunicación. En marzo, más de 1,000 personas fueron asesinadas en las zonas costeras de Siria. Mucha gente lo llamó una campaña de genocidio, una campaña de limpieza étnica, porque estaba dirigida contra los alawitas. Algunos intentaron afirmar que eran facciones del gobierno anterior, pero hay videos por todo Internet que muestran a civiles inocentes siendo ejecutados en masa, quemados, saqueados. Todo esto sigue ocurriendo hoy en día. Se están provocando incendios en casas, en las afueras de las viviendas. Están incendiando las casas de la gente, saqueando. Todo esto es el contexto que llevó a lo que ocurrió en julio. Y así, volviendo a esa masacre en la que los militantes del ISIS emboscaron a los hombres drusos de Sueida, durante ese suceso, el marido de mi prima perdió la vida. Fue asesinado por militantes del ISIS y de hecho enviaron a su hijo imágenes de ellos profanando su cuerpo, básicamente como advertencia y amenaza. Avanzando hasta los acontecimientos de julio. Estos estallaron porque, donde está situada Sueida, hay una sola carretera que lleva a Damasco. En la carretera de Al-Sueida a Damasco hay varios puestos de control. Estos puestos de control están gestionados por el gobierno sirio junto con tribus beduinas. Lo que ocurrió es que, para conseguir cualquier material que necesites para tus tiendas, tienes que ir a Damasco. Un tendero local fue a Damasco a por productos para su tienda y fue asaltado en un puesto de control, humillado y maltratado. Y estos fueron casos que habían estado ocurriendo desde la caída del gobierno de Assad. Después de eso, los drusos han sido sometidos a varios episodios de violencia. Así que lo que hicieron fue secuestrar a un grupo de personas de las tribus beduinas para utilizar eso como palanca y así recuperar los productos de este hombre y devolverle su propiedad. Como resultado, las tribus beduinas también comenzaron a secuestrar a miembros de la comunidad drusa. Finalmente, esto escaló hasta convertirse en un enfrentamiento abierto entre los dos grupos. Es entonces cuando hay quienes afirman que el gobierno sirio intervino para restablecer la paz entre estos dos grupos. Eso parte de la suposición de que el gobierno sirio es, de entrada, una fuerza de mantenimiento de la paz. Cuando fueron enviados, en realidad fue después de que se celebrara una reunión en Bakú con el embajador Thomas Barak, creo que es su nombre, y Netanyahu y el gobierno sirio. Barak es el en Turquía, pero ha estado bastante mucho tiempo en Siria. Correcto, así que acababan de reunirse en Bakú. Y después de eso, el presidente ha hecho declaraciones diciendo que asumió que en esa reunión se le dio luz verde para entrar y atacar a estos grupos que estaban luchando entre sí. En este momento, los hombres drusos en Al-Sueida han visto masacres ocurrir en la costa, han sido sometidos a humillaciones, saqueos, etc. Así que no quieren entregar sus armas porque si ves a tu propio gobierno atacando a su pueblo, nadie exigía que entregaran sus armas. Nobody was demanding for them to give up their weapons. Y es importante señalar que el líder espiritual druso en ese momento salió y dijo, nosotros los drusos no queremos separarnos de Siria, queremos una constitución justa, queremos unas elecciones justas, en general queremos paz y dignidad. No estaba pidiendo la separación del Estado en ese momento. Ninguna de esas demandas fue atendida.
Y entonces tienes al gobierno sirio, supuestamente una fuerza de mantenimiento de la paz, entrando con toda la fuerza de su ejército en la gobernación de Al-Suwaida. Tras ese enfrentamiento hubo ejecuciones públicas, ejecuciones sumarias. Hay videos circulando. Uno que se difundió especialmente muestra a 3 estudiantes siendo obligados a saltar desde un balcón mientras les disparaban. Hubo jóvenes que fueron violadas, secuestradas, casas saqueadas. A varios de nuestros hombres les cortaron el bigote. Y muchas de las personas que aparecen en estos videos les encontraron identificaciones gubernamentales encima a los que pudieron capturar y también insignias del ISIS. Además, muchos de estos hombres en los videos que luego fueron capturados admitieron que el gobierno les había ordenado entrar y matar a tanta gente como pudieran, y creo que les dieron $200 o $300 para hacerlo. Hay un video de un anciano druso. Las fuerzas gubernamentales le preguntan, ¿qué eres tú? Él responde, soy sirio. Insisten, no, ¿cuál es tu afiliación? Él dice, soy druso. No le dan más tiempo, inmediatamente le disparan y lo matan en cuanto responde que es druso. Fue algo muy, muy sangriento, violento. Ni siquiera lo llamaría un enfrentamiento, porque fue una campaña de limpieza étnica. Se estaba atacando deliberadamente a una minoría simplemente por ser drusa, y hay pruebas tras pruebas de que esto ocurrió. Como he dicho, muchos de estos individuos, cuando lograron capturar a los combatientes drusos, cuando lograron capturar a algunos de estos hombres, admitieron trabajar para el gobierno. Y también admitieron que en ocasiones se les ordenó vestirse de beduinos y fingir que lo eran para entrar e instigar esta violencia. Las ejecuciones que ocurrieron en el hospital de Suwaida, eso también estuvo entre las atrocidades que recibieron cierta atención internacional. ¿Puedes hablar sobre lo que sucedió allí? Sí, así que en ese momento, mucha gente, en momentos de crisis, y esto lo hemos visto también en Gaza, en momentos de crisis la gente va al hospital en busca de refugio, piensan que es un lugar seguro. Así que muchas de esas personas que resultaron heridas mientras luchaban, mientras intentaban defenderse de estos militantes, fueron al hospital. Finalmente, lo que ocurrió es que los militantes llegaron al hospital, irrumpieron, hay grabaciones de vídeo de esto. Creo que sacan al director y le obligan a llevarles a una zona principal donde se ve a uno de los médicos intentando decirles, aquí solo tenemos heridos. Intenta apartar al combatiente y entonces le disparan allí mismo. Ese hospital también se convierte en objetivo de una campaña de bombardeos, donde estaban todos los heridos. Así que se convierte en una masacre muy rápidamente. Y los vídeos que circularon de hombres drusos a los que les arrancaban y afeitaban a la fuerza el bigote, y del significado que Nitul B'goth en la cultura drusa. Así que para los hombres drusos, históricamente se les ha conocido como una clase guerrera. Recibimos este apodo de guerreros y de ser muy orgullosos desde la gran revuelta siria, que tuvo lugar en 1925, cuando los drusos lucharon y se rebelaron contra los franceses en ese momento. Y desde entonces, aunque esa revuelta fue brutalmente aplastada, se nos consideró una clase guerrera. La importancia del bigote se remonta incluso a esa época, donde verse crecer el bigote simboliza convertirse en guerrero. Nuestros líderes más respetados los hackers drusos llevan estos bigotes. Así que cortar el bigote de los hombres drusos es casi como un insulto no solo a la religión, porque estás cortando el bigote de nuestros líderes espirituales, las personas más respetadas en la religión drusa, sino también a su hombría y orgullo. Para convertirse en Hek en la religión drusa, hay que abrazar plenamente la fe y se recibe un conocimiento elevado de la propia religión.
Así que cuando se cortan estos bigotes, no solo es una ofensa contra la religión, sino también contra su hombría y orgullo, que orgullo es por su We're a very prideful minority. You collected testimony Recogiste testimonios de residentes de Sueida, de varias personas. ¿Qué te llamó la atención en los relatos que obtuviste? in the accounts that you got. What stood out to me the most is probably that Lo que más me llamó la atención probablemente es que sacudió el tejido de confianza que Siria ha tenido históricamente. Siria ha sido históricamente un lugar de verdadera convivencia entre minorías, ya seas cristiano, alawita, chií o judío. Hemos vivido lado a lado durante muchos años. Con nuestros vecinos, ¿cuál es tu confesión? Quiero decir, incluso dentro de mi familia, crecí escuchando que era musulmán porque la fe drusa se desarrolló a partir del Islam. Así que crecí con la idea de que eres musulmán, eres sirio, eres árabe, ante todo. You're Muslim, you're Syrian, you're Arab first. And so they had neighboring provinces. Así que tienen provincias vecinas que vienen a atacarlos y hay llamamientos en toda Siria por parte de imanes, de personas importantes que circulan por Internet incitando a la violencia contra la minoría drusa simplemente por ser drusos. Así que te encuentras con una población con supervivientes que ahora realmente desconfían y están profundamente conmocionados, lo que destruye ese tejido que existió durante tanto tiempo de ser sirio. Ahora ya no existe una identidad nacional siria, porque la base de esa identidad es la confianza, y esa confianza se ha erosionado, y de las formas más atroces. Cuando temes por la seguridad de tu familia, cuando ves que a tu gente la llaman cerdos, es una cosa que nos llamen cerdos en inglés, pero es algo completamente distinto cuando son tus propios compatriotas quienes lo hacen en tu lengua materna. Eso destruye algo inherente que había en todos nosotros. Tú eres sirios. Antes de que Assad fuera derrocado, los críticos de la guerra de cambio de régimen allí, que le costó mucho dinero a Estados Unidos y sus aliados, gastaron miles de millones de dólares armando una insurgencia que sabían que estaba dominada por Al-Qaeda con armas. La crítica a la operación de cambio de régimen solía recibir respuestas como: escucha las voces sirias, esto es lo que quieren los sirios. Lo que yo y otros argumentábamos es que Siria no es un monolito. Como en cualquier país, no hay una voz unificada. Siento curiosidad. ¿Cuál es tu reacción ante esta caracterización de que la mayoría de los sirios quieren un cambio de régimen en Siria y apoyan la insurgencia liderada por Al-Qaeda? Quiero decir, creo que es completamente falso. Afirmar que la mayoría de los sirios, como has dicho, los sirios no son un grupo homogéneo. Todos tenemos nuestras experiencias únicas. Incluso dentro de la propia comunidad drusa, había voces enfrentadas. Algunas personas querían que Assad se fuera y otras no. Lo que resultó en que los drusos tuvieran una relación muy interesante con el gobierno anterior, que se equilibraba en una especie de neutralidad. No estaban completamente en contra del gobierno anterior, pero tampoco lo apoyaban del todo. Había desertores de entretenimiento siriano luchó en el ejército sirio en ese momento. Y había personas que seguían sirviendo y estaban orgullosas de hacerlo. En cualquier ciudad de Siria podías encontrar ambas opiniones. Nunca existió un caso de la mayoría de los sirios. Creo que la idea de la mayoría de los sirios proviene de la política exterior de larga data de Estados Unidos, que intenta crear esta imagen en los países donde supuestamente están llevando la democratización, como si la voz siria fuera una sola y todos pidiéramos lo mismo. Han hecho esto en muchos países. Desafortunadamente, en el caso de Siria, la situación se volvió tan enrevesada, con todos estos diferentes grupos y países involucrados en esa guerra, que ni siquiera calificaría como una guerra civil, que se generaron mensajes contradictorios.
Y es uno de esos pocos ejemplos en los que incluso en la izquierda e incluso en medios tradicionalmente progresistas como Democracy Now! Hay personas informando con una voz muy unificada. Este es un dictador, tenemos que destituirlo. Cualquier cosa que vaya en contra de ese mensaje, eres una sadista, amas a los dictadores, lo cual no era el caso. Muchos de nosotros que nos oponíamos a eso y no queríamos intervención extranjera en Siria, temíamos precisamente lo que ha sucedido. Ahora tienes un gobierno dirigido por un hombre que fue el jefe de Al-Qaeda en Siria y luego trabajó como líder destacado en ISIS, en Jabhat al-Nusra, que más tarde se convirtió en Hayat Tahrir al-Sham, organización que fue designada como terrorista por Estados Unidos. Tenía una recompensa por su cabeza puesta por Estados Unidos, que luego fue retirada cuando de repente empezó a llevar trajes y dejó de ser considerado un terrorista. Y ha incorporado a todos estos elementos extremistas en su Ministerio de Defensa. Además de eso, tenemos que mirar el contexto de Siria, que ha sido un país geopolíticamente importante desde su creación, desde que obtuvo la independencia. Es decir, incluso en los años 40, Estados Unidos ya estaba inyectando dinero en el país a través de los hermanos musulmanes para orquestar golpes de Estado contra gobiernos no alineados, gobiernos que no eran pro-occidentales, y la justificación era que eran comunistas, que había que destituir a esos líderes de Siria porque eran pro-comunistas o pro-Rusia soviética. Pero la verdad es que no había un liderazgo comunista fuerte en Siria en ese momento. Y la única razón por la que nos alineamos con los soviéticos fue porque veíamos la amenaza de Occidente. No se nos dio otra opción. Y había un par de cosas sucediendo en los años 40 y 50. Quiero decir, en los años 50, Ben Gurión desarrolló su doctrina de la periferia, donde utilizó para combatir el nacionalismo panárabe, aliados no árabes o minorías étnicas, para influir en la opinión pública y armarse contra el poder predominante de la época. En los años 50 acababa de tener lugar el exitoso golpe de Estado en Irán, orquestado por la CIA, y pensaron que podrían hacer lo mismo en Siria. Había todo tipo de actores intentando derrocar al gobierno sirio, lo que resultó en una serie de golpes de Estado sucesivos uno tras otro hasta que llegó un periodo de estabilidad política bajo Hafez al-Assad. Ese es el contexto en el que estamos analizando Siria. Es decir, se inyectaron miles de millones de dólares en el país para intentar orientarlo hacia Occidente. Además de las sanciones paralizantes que destruyeron aún más la economía, hicieron imposible la reconstrucción y una ocupación militar estadounidense que saqueó el petróleo y el trigo de Siria. No es de extrañar que el cambio de régimen finalmente tuviera éxito tras destruir un país, robar sus recursos e impedir su reconstrucción. Y tengo que decir, sobre el tema de los medios progresistas, mencionaste Democracy Now! Y su cobertura muy parcial. Lo que me parece realmente destacable y lamentable es que muchos de los medios que apoyaron el cambio de régimen han ignorado las consecuencias. Han ignorado, por ejemplo, las masacres contra los drusos. No creo que Democracy Now! Haya cubierto eso, ni siquiera en un segmento. Creo que existe una responsabilidad, al menos de cubrir las atrocidades para las que una mala cobertura mediática ayuda a preparar el terreno. Esa es solo mi opinión. Pero volviendo al momento actual, hablemos del papel de Israel aquí. Israel se atribuyó el mérito del cambio de régimen. Netanyahu, justo después de que Assad huyera, pronunció un discurso diciendo que esto fue en gran parte resultado de sus acciones. Y es cierto que Israel bombardeó Siria cientos de veces durante la guerra de cambio de régimen. Armó a los insurgentes y fue socio de Estados Unidos en el intento de derrocar a Assad. Así que creo que Netanyahu se estaba atribuyendo parte del mérito con razón. Pero ¿qué ha pasado desde entonces? Israel ha bombardeado al gobierno que ayudó a instalar en el poder, incluso después de las atrocidades contra los drusos, a pesar de que Israel afirmaba que intervenía para ayudar a los drusos.
Y hay drusos dentro de Israel que defendieron esto, que querían la intervención israelí. Así que cuéntanos qué está pasando allí. So talk to us about what's going on there. So again, this is part of what makes Syria so complicated. Así que, de nuevo, esto es parte de lo que hace que Siria sea tan complicada, porque tienes drusos israelíes, drusos libaneses, drusos sirios, y todo vuelve a la idea de que nada de esto es un bloque homogéneo. La relación con Israel es un poco complicada. Como mencionaste, Israel ayudó a instalar el gobierno actual. Hubo insurgentes que fueron tratados en hospitales israelíes. Después Israel, tras la salida de Assad, dejó completamente debilitadas las defensas del país y durante ese tiempo esos insurgentes ondeaban banderas israelíes. Ahora la comunidad judía está recibiendo críticas porque se ha visto a algunos drusos en Siria portando la bandera israelí. Bueno, parte de eso se debe a que cuando te encuentras en una situación en la que tu propio pueblo y tu gobierno te han masacrado, eso es lo que ocurre. No se puede negar. Y no puedes confiar en la gente que te rodea. Estás bajo asedio, ¿vale? No, apenas entran bienes, gasolina, nada de eso en la provincia de Suwaida. Han sido sometidos a humillaciones, torturas, violaciones, secuestros. Ahora los han acorralado. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Confiamos en nuestro gobierno que acaba de masacrarnos o buscamos otra alternativa? Es gran parte de la razón por la que la gente, incluso los sirios en Estados Unidos, recibieron abiertamente la destitución de Bashar, porque esperas que lo que no conoces sea mejor que lo que sí conoces. Y como has dicho, después de eso, muchas de esas mismas personas que celebraron no han salido a decir nada en defensa de la masacre de las minorías. Pero con Israel específicamente están los drusos en los altos del Golán. Ahora, no voy a salir y afirmar que son todos. Hay personas drusas que han adquirido la ciudadanía israelí y luchan por el ejército de Israel, pero una gran mayoría de los drusos en los altos del Golán rechazan la ciudadanía israelí. Sin embargo, aquellos que sí sirven en el ejército israelí tienen cierto margen de maniobra. Pueden venir a Israel mientras todo esto sucede y decir, ya sabes, si no defiendes a los drusos en Siria, te causaremos un problema. Israel está librando una guerra de agresión contra varios países al mismo tiempo y gran parte de su ejército proviene de sus reservas. Así que realmente no pueden permitirse que eso ocurra internamente dentro de su propio sistema militar. Esa es una de las razones por las que salieron en defensa de los drusos en Siria. La otra razón, de nuevo, se remonta a lo que ahora se llama la doctrina inversa de la periferia, es donde beneficia directamente a Israel esta dinámica de división entre los drusos sirios y otras minorías contra el gobierno, porque pueden sacar provecho de esta desestabilización. Pueden colaborar con el gobierno en Siria mientras fingen ayudar a estas minorías y hacer que pidan la secesión del país. Y la gente, el pueblo druso, no es tonto. Es decir, ellos lo saben. The Jewish people are not stupid. I mean, they know this. But again, it comes down to this idea that Pero de nuevo, todo se reduce a esta idea de que, bueno, si no puedo poner comida en mi mesa porque mi país y mi gobierno no me están proporcionando alimentos, quiero decir, el pueblo druso en Siria no tiene trabajo ahora mismo, apenas llega ayuda y están rodeados por todos lados, o las mercancías llegan desde Siria o llegan desde Jordania. Entonces, ¿qué se supone que deben hacer? Han sido puestos en una situación muy difícil, se trata de sobrevivir. Se trata de intentar asegurarte de que tu familia sobreviva al final del día. Pero vamos a ir terminando. ¿Algún comentario final que quieras dejarnos? Solo quiero enfatizar que la situación en la provincia de Suwaida es muy grave y la gente se quedará sin comida y sin trabajo y no hay seguridad. Así que quiero recalcar que informar sobre este tema y asegurarnos de dar visibilidad a estas voces es muy importante, no solo para mí personalmente y mi familia, sino para Siria en su conjunto. Nadie quiere ver que se convierta en otra situación como la que ha ocurrido en otros países que han experimentado el intervencionismo estadounidense
y otras cosas similares. La propaganda en torno a lo que está ocurriendo en Siria es muy confusa, pero insto a todos a que investiguen más sobre el tema en lugar de aceptar todo tal como se presenta. Iva Hamarkani, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Aaron.